Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde de martes, ya 9 de marzo. Estamos casi a mitad de esta segunda semana del tercer mes del 2021, cargados de información para compartir con todos ustedes del otro lado. En este espacio de Zona Agro, como ya lo vengo mencionando diariamente, hacemos un seguimiento, un sondeo para conocer un poco la realidad no solamente del sector primario, sino de toda la afectación que se da en la economía nacional, porque sabemos que el campo, la soja principalmente y otros commodities son un pilar fundamental de toda nuestra economía nacional que han sostenido todo el impacto negativo de la pandemia en el año pasado, y para este 2020 también estamos augurando un año positivo, si bien no con las estimaciones iniciales que teníamos por parte de agentes internacionales. Aún así va a ser un año bastante propicio para todo el campo. Para esto vamos a conocer un poquito de cómo se está moviendo el sector de los cereales, de los commodities, y ya tenemos con nosotros, nos acompaña el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, la CAPECO. Con nosotros el señor Hugo Pastore. Director, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar contigo y con toda la audiencia también. Director, coméntenos un poco cómo se están desenvolviendo estos primeros meses del año 2021. Bueno, hoy estamos a full de trabajo de cosecha, ¿verdad? La cosecha se atrasó un poco porque ya la siembra se había atrasado un poco el año pasado. Recordemos que durante el mes de septiembre y parte de octubre teníamos una sequía muy importante, faltaba la humedad necesaria en el suelo para iniciar los trabajos de siembra. Y eso, bueno, ese mes, mes y medio de atraso en la siembra, ahora se reflejó obviamente también en una cosecha un poco más tardía, ¿verdad? Ya a partir de aproximadamente el 20-25 de febrero, los trabajos, las labores de campo están a full realmente. Se está avanzando muy rápidamente. Esta condición de clima de buen sol ahora está permitiendo realmente trabajar muy rápidamente. Y bueno, tuvimos un inicio un poquito más de rendimientos no muy buenos. La gente que se había arriesgado a sembrar sin tener todavía las lluvias, que sembraron con el suelo seco, esas áreas han sufrido y los rendimientos no han sido buenos. Y para completar el escenario penoso de esos productores, tuvimos el exceso de lluvias durante el mes de enero, que era cuando ya las parcelas estaban prácticamente listas para ser cosechadas. No se podía avanzar con las labores de cosecha. Entonces, aparte de tener un rendimiento bajo, la calidad se vio afectada en esas parcelas, ¿verdad? Luego sí, ya hoy en día los rendimientos están mejor. Hay un buen ánimo en el campo, los trabajos están a full. No vamos a tener una zafra como la del año pasado. Va a ser una buena campaña, no va a ser una campaña mala, no va a tener en volumen las mismas características del año pasado, no solamente por lo que ya pasó en el cultivo que se desarrolló, sino también porque en lo que es la soja de segunda o safriña, la que se siembra normalmente durante el mes de febrero, justamente por este atraso de producción, la ventana de siembra se ve mucho más comprometida. Entonces ya es agronómicamente no recomendable hacer esto en una gran escala, ¿verdad? Hay gente que igual lo va a hacer principalmente pensando en la producción de semillas para la próxima campaña, pero va probablemente a ser un poquito menor el área de siembra. Así es. La semana pasada, si no recuerdo, con el señor Eno Michels, y coincidíamos también en esto, ¿verdad? De que las estimaciones para principio de año eran de unas 10 millones de toneladas, 9.5, pero esto va a reducirse en 8 millones a 8.5 realmente. ¿Usted también comparte ese pensamiento? Nosotros en la Cámara manejamos un número de alrededor entre 9 y 9.5 millones de toneladas, ¿verdad? Obviamente los números finales se van a poder ver recién un poco más adelante, ¿verdad? Pero por el momento estamos todavía en ese rango de producción esperada, ¿verdad? La gente tenía una expectativa porque los cultivos realmente visualmente se veían muy bonitos, ¿verdad? Muy, muy bonitos. Los rindes eventualmente, si bien son muy buenos, había a lo mejor una sobreexpectativa respecto de ese potencial que hoy en día no se está cristalizando. Pero son rendimientos buenos, ¿verdad? En general la producción está siendo
buena en los lotes que se están cosechando ahora. Totalmente. En cuanto a nuevos mercados para el Paraguay, ¿cómo estamos avisorando este 2021? ¿Hay expectativas realmente de poder ingresar a otros mercados o fortalecer algunos que están un poco más descuidados? Bueno, en el año 2020 se dio un fenómeno muy interesante que fue la recuperación del Brasil como el segundo destino más importante de las exportaciones de soja, ¿verdad? Argentina sigue siendo el principal destino, es logísticamente muy práctico, muy sencillo, digamos. Estamos acá al lado, un convoy de barcazas en condiciones normales y hago el énfasis en condiciones normales que no son hoy en día con el calado del río, ¿verdad? En condiciones normales podría estar llegando en 5 a 7 días a los puertos de la zona de Rosario y muy rápidamente poder volver de nuevo a tomar producto acá en los puertos, en nuestros ríos, ¿verdad? Y Brasil ha exportado, ha vendido mucho, ya el año pasado pasó y este año de vuelta ha vendido, se ha casi sobrevendido al mercado chino, ¿verdad? Y no nos debería sorprender que de nuevo en este 2021 Brasil sea otra vez un destino muy importante de nuestros productos, principalmente, bueno, soja y también otros maíz, trigo, arroz. Y Rusia siempre también es un mercado, ¿verdad? Que venía siendo el segundo destino más importante hasta que el año pasado quedó como tercer lugar de destino de nuestras exportaciones de soja. Importante realmente, importante los datos que nos comparte, director. No sé si lo agarro desprevenido, pero ¿hay algún dato de cómo cerramos el 2020 en cuanto a números que podamos compartir con la teleaudiencia? El 2020 los números de zafra finales estuvieron en alrededor de 10,3 millones de toneladas. En valores de comercialización, los precios que se practicaron el año pasado fueron menores a los que tenemos hoy en día, ¿verdad? El, el mercado realmente hizo un rally de subida muy importante. eh, Producto, bueno, de una serie de factores que vinieron a incidir, a bajos stocks en Estados Unidos, las expectativas y que realmente en partes de Brasil y Argentina, condiciones de clima adverso y una enorme demanda por parte de China, ¿verdad? Que es realmente el gran motor que mueve todo este complejo sojero, ¿verdad? China ha comprado de una manera increíble soja de Sudamérica, soja de Estados Unidos y continúa muy agresivo todavía recomponiendo sus stocks ante de nuevo la mejora en el consumo y producción de cerdos principalmente, ¿verdad? En este año pensamos nosotros que mismo teniendo una zafra que va a ser un poco menor en términos de volumen, deberíamos tener eventualmente un resultado de ingreso de divisas para el país que va a estar más que compensando el volumen menor, ¿verdad? Realmente vamos a tener, si bien es cierto, no todos los productores pudieron agarrar los mejores precios, porque esto ha sido una curva que ha tenido una progresión y el productor tiene la libertad de ir negociando en diferentes momentos cuando él siente que el precio le gusta y él ha ido tomando diferentes momentos a lo largo del largo proceso que es desde que él compra los insumos, se prepara para la siembra, el cultivo está en andamiento, en fin. Él puede ir eligiendo diferentes momentos para ir fijando precios y lo ha hecho, ¿verdad? Ahora, nadie tenía la bola de cristal para saber que esto llegaría a los niveles donde finalmente llegó, ¿verdad? Entonces, bueno, parte de la producción sí va a ser comercializada sin duda a estos niveles más altos, pero ya una buena parte ha sido comercializada a buenos precios, pero no increíbles precios como lo de hoy en día, ¿verdad? Claro, es un poco lo que también nos decía el señor Eno Michels la semana pasada, que lastimosamente la mayor parte de la producción ya se negoció el año pasado, ¿verdad? Y quién iba a adivinar que hoy los precios en Chicago serían tan atractivos como se presentan, ¿no? Es así mismo, ¿verdad? No obstante, yo creo que las finanzas de los productores van a sanearse bastante. Había mucha preocupación el año pasado, hace un año atrás, cuando estaba iniciándose toda esta nueva condición de pandemia, mucha incertidumbre respecto a qué iba a pasar. Había mucho temor, digamos, por parte de las instituciones financieras respecto de qué sería el futuro. Eso, bueno, un tiempo después las aguas se calmaron, el ritmo de los negocios retomó su normalidad
Y creo que hoy en día con este ingreso, este buen año que va a tener el productor, muchas de las cuentas atrasadas se van a poder ir regularizando y eventualmente aquella gente que estaba con una situación financiera un poquito más saludable podrá pensar en alguna inversión, compra de tierras, alguna maquinaria, etcétera, ¿verdad? Creo que va a ser el soporte, una vez más, el soporte de la recuperación económica de nuestro país después de un año 2020 terrible con todo lo que fue la pandemia, ¿verdad? Es así Es mismo, así mismo. importante atención también que necesita tanto el sector privado como público para fortalecer este pilar de la economía como es el sector primario, el campo y la soja fundamentalmente. La otra consulta directa, un poco aprovechando todo el expertise, todo el conocimiento que tiene del sector. Sabemos que la soja es nuestro producto estrella. ¿Cuáles serían los que ocupan el top 2 y top 3 en este ranking? Bueno, acá realmente hay que pensar, esto es como es una cadena, ¿verdad? Esto es un conjunto de actividades porque el mismo productor en la misma superficie, ciertamente el cultivo más importante en área es la soja. Hoy en día el segundo cultivo más importante es el maíz y el tercero es el trigo, ¿verdad? Lastimosamente el trigo ha perdido un poquito de terreno. Nosotros trabajamos en todos los rubros muy de cerca también con los productores y con nuestros asociados. El maíz, bueno, también tiene una coyuntura internacional muy favorable, los precios del maíz también han mejorado y a esos hay que sumar que tenemos un consumo interno que también ha crecido, ¿verdad? Principalmente de la mano de, por un lado, la pecuaria y por otro lado la producción de etanol, ¿verdad? Que hemos tenido varias nuevas plantas que se dedican a la producción de alcohol carburante a partir del maíz, ¿verdad? Entonces, realmente el mismo productor es el que se dedica a todas estas actividades. Sí, es así Sí, es mismo, así mismo, importante importante conocer conocer. también. Cuestión de combustibles, director, ¿cómo está afectando al sector esto actualmente? ¿Todavía no afectó o va a afectar esto en el corto plazo? Bueno, nosotros tuvimos un acuerdo hecho con el sector de transportes justamente un tiempo antes de que se anuncie la suba de combustibles. Hemos acordado una tabla de precios y bueno, estamos en contacto permanente con ellos, ¿verdad? Para ver, bueno, el impacto que tenga o no este aumento. Se está analizando, bueno, cuál es el impacto real que tiene esta suba de combustibles y habrá que ver, bueno, cuál es el ajuste necesario que se tiene que hacer. Nosotros entendemos perfectamente que al haber una variación en los costos, probablemente sea necesario sentarnos de nuevo a conversar sobre el tema, ¿verdad? Sí, 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 sí. totalmente. Importante también conocer eso. Ahora, un poco haciendo un redondeo, director, ¿cuáles son las principales preocupaciones o, en este caso, posturas, percepción del mercado hoy de los socios de la Cámara? Bueno, tenemos varios frentes de preocupación. Un frente que te lo mencioné entre comillas antes es la cuestión de nuestros ríos, ¿verdad? De nuevo, el río Paraguay, si bien ha recuperado parte de su nivel, de nuevo lo ha perdido muchísimo, ¿verdad? Recordemos que del récord de menos 0,50 aproximadamente que llegó, el río llegó a superar los 4 metros y medio en el hidrómetro de Asunción y hoy de vuelta ha caído muchísimo, está cerca de los 2 metros. Entonces nos preocupa y no vemos realmente que haya un escenario esperanzador para más adelante. Entonces de nuevo vamos a enfrentar un año logísticamente muy complicado. Lo mismo ya vemos que pasa en el río Paraná. La misma cosa, ¿verdad? Tuvimos durante el mes de enero con las muy buenas lluvias que hubieron, los ríos naturalmente subieron de nivel, pararon esas lluvias y de nuevo, ¿verdad? Poca agua, las barcazas que están cargando ahora en este inicio de campaña están cargando con muy poco calado y ya estamos en contacto con la Cancillería. Recordemos que el año pasado en el río Paraná fueron necesarias las ventanas de agua que le llamamos, ¿verdad? Que fueron momentos puntuales donde las barcazas entraban, cargaban y salían, ¿verdad? Y se coordinaba con las binacionales, con Itaipú y Yacyretá, que pueda haber una mayor producción de energía para que de esa manera se suelte el agua y puedan navegar los convoyes, ¿verdad? Entonces realmente es un operativo bastante complejo que requiere la coordinación de muchas organizaciones, muchas instituciones para que eso funcione, ¿verdad? Eso en cuanto a la parte logística que realmente nos preocupa mucho, ¿verdad? En cuanto a lo que es el marco legal, hay un tema eh, que corresponde a la reglamentación, digo bien, a la reglamentación de la ley impositiva que hace relación a los precios de transferencia, se llama, ¿verdad? Donde
la Secretaría de Estado de Tributación, el Poder Ejecutivo, junto con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Tributación, ya ha emitido un decreto reglamentando este aspecto y todavía faltan resoluciones complementarias que reglamenten esto, ¿verdad? Estamos en contacto con el equipo técnico de la SED, con el señor viceministro, y bueno, realmente nos preocupa mucho. Este es un tema, digamos, muy técnico respecto de la formación de los precios, eh, pero lo importante es que no se cambien las reglas de juego en el medio del partido. Hoy estamos en plena campaña con muchos contratos de compra ya hechos con los productores, con muchos contratos de exportación ya hechos también con los compradores del exterior. Y lo que le pedimos principalmente a la SED es que la entrada en vigencia de esta reglamentación para nuestro sector, que está prevista el 1 de julio, respete justamente el no cambio de reglas, ¿verdad? Hay un tecnicismo respecto si va a ser para contratos nuevos hechos a partir de esa fecha o para exportaciones hechas a partir de esa fecha. Y lo que nosotros estamos pidiendo a la gente de la SED es que, bueno, diga, a partir de esta fecha, todo lo que se haga de ahora en adelante en términos de nuevos contratos, se aplique esta reglamentación, ¿verdad? Es un tema que nos preocupa mucho. Y bueno, esperamos realmente contar con la comprensión de la SED, que siempre ha escuchado nuestros reclamos y nuestras explicaciones respecto de cómo funciona este negocio. Y esperemos que así sea realmente para que no se desestabilice el tablero de juego en este año tan propicio para todo el sector. Respecto a la problemática o preocupación, uno, ¿el dragado podría ser una solución o simplemente un parche a toda la problemática, directora? El dragado es necesario, sin ninguna duda, ¿verdad? El dragado y mantenimiento, ¿verdad? Eso tiene que tener siempre una secuencia en el tiempo. Sabemos que el Ministerio de Obras Públicas ha llamado a una licitación, ha adjudicado obras y en general el tramo de Asunción hacia el sur tiene una condición de navegabilidad razonable. El tramo de Asunción al norte es un tramo muy complejo, donde hay muchos puertos por donde se embarca nuestra producción, ¿verdad? Tenemos puertos de embarque de granos en Puerto Rosario, cerca de Itacurubí el Rosario, Puerto Antequera, puerto en Concepción, con diferentes muelles, ¿verdad? Y mucho volumen de producto también se embarcan en esa zona, ¿verdad? Entonces realmente es muy importante poder garantizar eso. Y por el lado del río Paraná se están haciendo trabajos, se ha hecho un trabajo de dragado, y todavía está en proceso un par de pasos que todavía, donde todavía continúan los trabajos, y preocupa mucho, ¿verdad? El río Paraná es un río regulado donde depende mucho de en qué represas nuestros vecinos y socios producen más energía, ¿verdad? Pero la realidad coyuntural es que hay poca agua en los ríos. Entonces, sobre eso hay que hacer un trabajo de fondo realmente, ¿verdad? Que permita tener la tranquilidad de que nuestros productos puedan ser exportados por un lado, pero también la importación de insumos, ¿verdad? En algún momento el año pasado, cuando estábamos en el momento crítico de la sequía, llegó a estar en alerta amarilla, digamos, inclusive la llegada de las barcazas con combustible, ¿verdad? Entonces realmente es, sin ninguna duda, nuestra autopista más importante es la hidrovía, ¿verdad? Es por donde se mueve la mayor cantidad de productos y tenemos que darle una atención preferencial a la circulación en la hidrovía. Es así categóricamente, un problema que se viene arrastrando año tras año también. Director, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, varias preguntas tengo que dejarlas en el tintero, pero agradecerle por este espacio que nos brindó, conociendo un poco más por dentro cómo está hoy el gremio, proyectándonos a un 2021 bastante propicio, con números positivos dentro de lo que cabe y con proyecciones también augurio positivo en cuanto a los mercados internacionales. Agradecerle por su tiempo, como yo siempre digo, espero conocer la última entrevista. Cuando quieras, con mucho gusto, y saludos a la audiencia también. Excelente, muchísimas gracias. Bien, con esto llegamos al final de este espacio de Zona Agro. Será hasta más tarde con muchas más noticias, mucha más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Gracias por la compañía. Chao, chao.